bien. Buen día, ya nos vimos, pero bienvenidos a este culto del día de hoy, siempre esperando el mensaje para nosotros del Señor. Cada momento el Señor tiene un mensaje para nosotros, siempre decimos esto, y hoy no va a ser la excepción. Y el hermano Hugo recién hablaba de no ser temerosos, de no temer, de no tener miedo. No somos temerarios, tenemos temor, pero tenemos a Dios que nos asiste. Nuestro temor no se transforma en un terror, porque está Dios con nosotros. Debemos tener siempre esa noción de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón morando. Y este es un mensaje que habla de esto. El mensaje de hoy es un mensaje de fe, de esperanza y de no temor y de responsabilidad. Por eso estamos en el capítulo 10 del libro de Josué. Ustedes saben, Josué queda a cargo, apenas estaban por entrar ya a la tierra de Canaán, a subyugar a los pueblos que Dios había mandado. Moisés muere y deja a cargo a Josué. Josué había nacido en cautiverio, había nacido esclavo en Egipto. Es entrenado o instruido por Dios, por supuesto, pero también por Moisés. Y queda a cargo, a los 90 años de edad, queda a cargo para hacer entrar. Después de 40 años de dar vueltas por el desierto, por la rebeldía de Israel, están listos para que Dios, dice la palabra, pelee por ellos. Cuidado, él, el que peleaba por ellos, era Dios. Entonces, este es un libro de victoria y posesión, ¿sí? Nombra muchas veces la palabra posesión. Querían poseer la tierra porque Dios lo había mandado. Este pueblo rebelde se transforma en un ejército disciplinado y va a la búsqueda de la tierra para distribuir. Josué tenía que distribuir la tierra entre las 12 tribus, pero tenía que subyugar muchos pueblos, muchas ciudades grandes. Fíjense el resumen que podemos ver cuando habla de Josué en el mismo libro, capítulo 21, versículo 45. Y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Que nos quede esta frase en nuestro corazón. Porque lo que Dios prometió, la palabra dice, por medio de este libro de Josué, que todo se cumplió. Y el Señor todo lo cumple. Y para poder entender la palabra que vamos a hablar hoy en este libro, tenemos que hablar de integridad, ¿sí? La integridad podemos decir que son aquellas personas que permanecen ajenas a toda corrupción, que tienen una vida recta, honrada, intachable. Pero principalmente hay una definición de integridad que a mí me gustó y que dice que es cuando cumplimos un compromiso después de que las circunstancias bajo las cuales hicimos ese compromiso cambiaron. Yo tomé un compromiso, cambiaron las circunstancias, pero mi integridad hace que yo cumpla ese compromiso. Aunque haya cambiado todo mi alrededor y toda circunstancia. Está lleno de hombres en la palabra de Dios, en la Biblia, que dan este ejemplo. De compromisos con Dios en buenos tiempos, pero que en malos tiempos han mantenido su compromiso. Como tenemos que mantener el compromiso hoy nosotros, en cualquier situación, en cualquier tiempo. Porque Josué muestra este compromiso, porque hay un ataque y hay un probar a su compromiso en un momento, y ahora lo vamos a ver. Entonces, está Josué, que tenía una vida relativamente tranquila, ya había doblegado, había subyugado a Jericó, a la ciudad de Jai, estaba relativamente tranquilo, el Señor estaba con él estaba en comunión con Dios, estaba en su camino. Pero pasa algo, como nos pasa algo siempre, algo que no esperábamos. Y entonces los gabaonitas de ese momento, una ciudad, astutos, se acercan a
a Josué, y lo tenemos en el capítulo 9. Usted me acompaña, yo le voy a hacer un pequeño resumen. En el capítulo 9 de Josué, versículo 3, dice: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué hicieron esto? Para parecer que venían de lugares terriblemente lejanos y hacerse, ¿qué? Siervos de Josué. Cuando se hacían aquel entonces siervos de alguien, el amo de esos siervos tenía que defenderlos y velar por ellos. Pero estos gabaonitas estaban a nada más que 40 kilómetros de donde estaba en este momento Josué. Y fíjense, Josué, cuando pasamos en el capítulo 9 al versículo 16, al versículo 14, dice que los hombres de Israel tomaron de las previsiones de ellos y no consultaron ¿a quién? A Jehová. No consultaron a Jehová. Josué los escucha, en un momento duda y dice: ¿pero cómo sé que ustedes no son de por acá? Dice: no. ¿Y Josué qué hace? Toma la decisión sin consultar a Jehová, sin consultar a Dios. Y los hace sus siervos, hacen un juramento. Y empieza este problema de Josué. Josué entró en un problema, primero porque no consultó a Dios y tomó decisiones en la carne, como Josué. Josué estaba en comunión con el Señor, pero ese momento donde decidimos cosas que nos olvidamos de preguntar y de esperar, Josué se metió en problemas, y en problemas serios. Se convirtió en su protector entonces. Pero recordemos lo que es integridad, lo que lo habíamos dicho hace un ratito, que mantenemos la promesa que hicimos aun cuando todo cambie. Y Josué quería mantener su pacto. ¿Por qué? Porque para los israelitas el romper un pacto y un juramento era maldición, era sinónimo de maldición, no lo iba a hacer. Y acá ya estaba volviendo a Dios y se había acordado y sabía que en Dios él no podía romper ese pacto. Y acá empieza a confiar de Dios y empieza a acercarse de nuevo a Dios y a andar en Él, para que Dios lo guíe. ¿Para qué? Para lo que viene después. Entonces, Gabaón era una ciudad muy grande. Y en el capítulo 10 de Josué, nosotros vemos que el rey de Jerusalén en ese entonces, que era Adonisedec, era un amorreo, era un cananeo, se junta con 5 reyes más. ¿Para qué? Como los gabaonitas, que era una ciudad fuerte, dice, tenían hombres fuertes, poderosos, dice, que podían ir a la guerra, pero se sometieron a ellos. Adonisedec dice: esto presta un antecedente para que todos empiecen a ir a donde ellos están, los israelitas, se hacen siervos de ellos y yo quedo desprovisto de poder, quedo solo. Entonces, ¿qué hace? Juntémonos, dice Adonisedec, dice, nos vamos a juntar, los llamas a 4 reyes más, y 5 reyes deciden ir a guerrear a los gabaonitas. Cuando ocurre esto, ellos estaban bajo la protección de Josué. ¿Qué hacen? Josué ya estaba en problemas y dice: Josué, venía a defendernos. ¿Sí? Venía a defendernos. No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Y tenía que cumplir este pacto. Y sube entonces Josué con todo su ejército. Pero acá tenemos que tener en cuenta que el que lo defendía a Josué y al ejército de Josué era Dios. Josué en ningún momento duda. Cuando Josué tiene que ir a defender a los gabaonitas, en ningún momento duda. Fíjense por qué, capítulo 10, versículo 8.
Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Gloria a Dios, ¿no? Estaba tranquilo Josué ya. Se había equivocado. Pero ahora estaba él sabiendo que hacía lo que tenía que hacer porque estaba en la voluntad de Dios. Y entonces iba tranquilo a hacer lo que tenía que hacer, a no romper ese pacto. Fíjese que la fidelidad de Dios que fue mostrada a Josué en tiempos de paz, en tiempos donde él le dijo, te tengo que preparar como líder para que tomes la tierra, fue demostrada a Josué también, en tiempos difíciles y de gran presión. Y donde también se había equivocado y estaba con este sentimiento por ahí hasta de culpa, es decir, lo consulté a Jehová. Esto no lo olvidemos, la fidelidad que Dios muestra en paz, cuando estamos tranquilos, es la misma fidelidad que va a demostrar cuando estamos en medio de problemas. A veces nos olvidamos de esto. Este mensaje tiene que ver con esto. Con cuánta grandeza estamos percibiendo a Dios. ¿Lo estamos viendo con la majestuosidad y la grandeza de Dios? O a veces cuando aparecen problemas que consideramos graves lo empequeñecemos a Dios y decimos, ¿podrá? ¿Será? Y ahí se va la paz, ahí se va el gozo, ahí empieza la preocupación y empieza la ansiedad y la angustia. Pero vamos a seguir hablando de ese tema. Ahora, Dios estaba con Josué y empiezan los milagros. Y empieza a manifestarse Dios por medio, en este caso, de 2 milagros. Vamos a Josué, donde estamos, en capítulo 10, versículo 11. Ya estaban en un combate. Y en el versículo 11 dice la palabra de Dios, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Que los hijos de Israel mataron a espada. Murieron mucho más enemigos para Josué en ese momento por la piedra lanzada por Dios que por los que ellos mismos habían matado a espada. Ahora, pongámonos en contexto. Josué no es diferente a nosotros. Josué es un hombre que estaba en este momento liderando y contaba con Dios y tenía un ejército a su cargo y tenía una misión que cumplir y tenía que seguir conquistando ciudades. Pero en un momento, a mí me viene a veces el pensar en las experiencias de cada uno de nosotros. Cuando realmente necesitamos, a veces sentimos que necesitamos que Dios sobre fuertemente y a veces hasta decimos, Señor, necesitaría un milagro. Necesitaría un milagro. Ahora, es tanto lo que yo estoy pensando, o es tanto lo que me está pasando, o yo siento que me está pasando, que yo realmente necesito que hagas un milagro. Y esto es lo que piensa Josué y lo que pensó en aquel momento. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, atentos, subraya ahí en su Biblia, porque Josué necesitaba que no oscurezca, porque si se reagrupaban, él pensaba que lo iban a vencer. Él pensaba que perdían la batalla. Y Josué dice en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo 13. Vamos a leerlo entre todos. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Gloria a Dios. El contexto. Josué dice en presencia de Israel que el sol se detenga.
que la luna se quede también donde estaba, la luna y el sol detenidos. Dios obrando, el creador de todo, obrando sobre su propia creación. Estoy seguro que esto no fue un fenómeno universal, no pasó en toda la tierra, pasó en un lugar local. En ese lugar, Jehová, Dios, paró el sol y paró la luna para ir en auxilio y en socorro de Josué. Un hombre como usted, una persona hermana como usted, que Dios dijo, y en su voluntad, voy a parar al sol, voy a detener al sol, porque me lo estás pidiendo y porque es mi voluntad ayudarte de esta manera. Ustedes me dirán, bueno, pero en aquel entonces, porque fue con Josué hace más de 2000 años, 3000 años, 1400 y pico. Y usted me dirá, pero le digo, hermano, Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Fíjese lo que sigue después. No está escrito esto en el libro de Jasher. El libro de Jasher era un libro poético de los israelitas, donde había canciones y poesía israelí. Y el sol se paró en el medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi, ¿cuánto? Un día entero. Un día entero. Y vamos a prestar atención al versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová. ¿A quién? A la voz de un hombre. Amén, hermano, gloria a Dios. Habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, de una persona como usted, como yo, como todos nosotros. Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora usted me dirá, ¿qué me llevo yo de esta enseñanza? ¿Para qué me sirve esto que estamos hablando? Hermoso. Dios, gloria a Dios. Para cuando salga a la calle, para cuando tenga mi semana. Yo creo que de acá podemos sacar 3 enseñanzas fundamentales. Una es que este episodio me enseña en cuanto a la gracia de Dios en tiempo de dificultad. No importa si me equivoqué o no. Nos equivocamos, erramos y pecamos, pero Josué supera ese momento de que se ha equivocado, ese momento donde no consulta, vuelve a Dios y él encuentra la gracia de Dios en un momento de mucha dificultad. No ha habido un día como este. ¿Alguna vez le pasó en su vida cuando dice, un día como hoy hace rato, hace años que yo no tengo? Pero no por lo bueno generalmente, sino por lo que sentimos que es mal, por lo que nos pasa, por la desilusión, por el desánimo. Faltan fuerzas a veces. Y las cosas conspiran, y las circunstancias conspiran también para nosotros. Porque es verdad que estamos en dificultad, hermano. Pero este es un mensaje para estas dificultades. Sobrellevarlas y llevarlas y caminar con el Señor de otra manera. El Señor está en control siempre. Entonces yo aprendo de la gracia. Josué tenía que vivir con su propia equivocación, pero ahora aparecía la gracia de Dios en la vida de Josué. Y eso lo confirma. Como nos confirma a nosotros cuando aparece la gracia del Señor y nosotros queremos cumplir el propósito que hicimos con Él, nuestro pacto de tenerlo como Señor y confiar en Él. Nosotros podemos estar creyendo, creemos en el Señor Jesucristo y a veces no creemos lo que nos dice, nos olvidamos de su palabra. Podemos tener mucha fe, pero no estar viviendo por fe. No es lo mismo. Ese día lo único que importaba era que él estaba en la voluntad de Dios y entonces estaba y marchaba en la dirección que Dios le había señalado. A veces nos hacemos la pregunta errada, hermano. ¿Por qué me sucede todo esto a mí? ¿Se acuerdan del salmista? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me sucede todo esto a mí? ¿Por qué pasan estas cosas a los que amo? ¿En qué me equivoqué? Sí.
nos equivocamos. Pero hagamos la pregunta correcta, hermano. Hagamos la pregunta correcta. ¿Estamos en la dirección que Dios nos señala? ¿Estamos haciendo en este momento su voluntad? Porque es lo que nos va a sacar de estas sensaciones tan feas que estamos teniendo a raíz y como consecuencia de las circunstancias que estamos viviendo. Este es nuestro problema. ¿Nuestro problema cuál es? Saber si estamos en la voluntad de Dios. El cuidado y la ayuda es un problema de Dios hacia nosotros. No hagamos preguntas incorrectas, no nos preocupemos de más. Hay algo que hace Dios y hay algo que hacemos nosotros. Hagamos la pregunta correcta. Segunda enseñanza, me enseña de la bondad de Dios, también en tiempos difíciles. En todo este tiempo Josué había estado en comunión con Dios, era un varón de Dios. Estaba en buenos términos con él. No solo esto, Josué tomó esta motivación y la convirtió en una lección para su pueblo, a fin de que nunca olvidaran a qué Dios servían. No olvidemos a qué Dios servimos. No olvidemos a qué Dios servimos. En el mismo capítulo 10 de Josué, versículo 25, y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Estos israelitas estaban viendo a un líder que estaba en la voluntad de Dios. La mano de Dios estaba sobre él y sobre ellos y los ayudaba y peleaba por ellos. Y no solo veían el ejemplo en Josué, Josué les daba testimonio con su boca de que no se olviden a quién estaban sirviendo, a qué Dios servían. No nos olviden, no nos olvidemos. En el mismo libro de Josué, Josué tenía esto en mente, no se lo había olvidado. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Usted cree que Josué pensó en algún momento que porque se había equivocado Dios iba a estar alejado de él o iba a tener algún tipo como de castigo por esto? No, Josué lo que hizo es ponerse a cuentas con Dios y seguir confiando. Ya estaba la promesa hecha y Josué nunca dudó. Por eso puede hablar así como habla ahora, dando el ejemplo y hablando con su boca. Él estaba diciendo, no se olvide al Dios que sirve, porque Él va a suplir todas sus necesidades. Todas sus necesidades. Otra cosa que aprendemos, una tercera enseñanza, enseña la grandeza de Dios. Dios es capaz de hacer lo que hizo, que estuvimos leyendo recién. Es capaz de hacerlo hoy. Es capaz de hacerlo hoy. A veces nos olvidamos de esto en medio de nuestras pruebas, hermano. El mundo está compulsionado, es verdad, pero nosotros tenemos esta ayudadora, Dios. Un Dios grande, un Dios que Él habla y se hace, ordena y cumple. Hace su voluntad, lo que quiere, viene en socorro de sus hijos, siempre. Tiene problemas que lo abruman. Hay algo que está pensando demasiado que lo aleja de alguna manera para poder seguir prestando atención a otras cosas. Que lo bloquearon y lo único que pasa en su mente y en su corazón es la preocupación y la falta de gozo. Hermano, hagamos la pregunta correcta. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Acompáñenme al libro de Juan. En el capítulo 11, en el versículo 39.
Estamos recordando en este momento, en este Evangelio de Juan, la resurrección de Lázaro, pero no en sí mismo la resurrección de Lázaro. Estamos viendo qué le pasa a Marta en relación al Señor. Versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta y la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, hermano, ¿qué le estaba pasando a Marta? Porque nos vamos un poquito más arriba en la palabra, y en el versículo 27, la misma mujer, Marta, le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Acá Marta le está diciendo que Él es Dios. Acá Marta no está dudando que Jesucristo es Dios encarnado. Está dándole el lugar de Mesías unos minutos antes. Pero antes de esto, igualmente ella reprocha, dice, si hubieras venido antes. Hermanos, en el medio de los problemas, cuando preguntamos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no venís antes? ¿Por qué no has venido? ¿Por qué no estás acá? ¿O por qué no? Hermanos, no es la pregunta que tenemos que hacer. Porque tenemos que ser conscientes de lo que nos pasa en relación a la fe. Cuando ya no empieza a ser, cuando se pierde la certeza de lo que es, cuando trastabillamos en la fe. Cuando ya no hay tanta certeza de lo que no se ve. Dudamos. ¿Por qué? Porque estamos mal, porque nos entristecemos, porque nos parece difícil a veces. Señor, y ahí empequeñecemos a Dios y lo hacemos un Dios chiquito. Un Dios chiquito. Pero fíjense en el versículo 40. Después que Marta dice, Señor, ya, esto lo veo difícil, Señor. O sea, no se lo dice, pero yo no la veo a Marta que te li. Bueno, qué bueno, Señor. Ahí va a resucitar a mi hermano. Qué lindo, lo voy a ver de nuevo. No, le dice, Señor. Hiede. ¿Qué hacemos? Hiede 4 días. ¿Qué hacemos? No. Pero vamos a leer el versículo 40 entre todos. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No podemos dudar que Marta no estaba creyendo en algo ahí, que había trastabillado. Y Marta es una mujer como usted, hermana, una persona como todos nosotros. Y un rato antes decía, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Tomemos estos ejemplos, hermanos, porque vamos a ser mucho más reales con nosotros. Y vamos a poder entender que también nuestra fe a veces se tambalea. Se escucha decir a veces, hermanos, yo creo en el Señor, creo en el Señor tanto tiempo, en la fe. Hermanos, seamos reales. Vamos a empezar a comprender el Evangelio de una manera real. La nuestra es una lucha, y una lucha espiritual, grande, que nos pasan muchas cosas. Tiene problemas que lo abruman, tenemos problemas que nos abruman demasiado y me sacan de donde tengo que estar. El Dios a quien servimos, un día hizo que el sol se detuviese. El sol a quien servimos, un día hizo que el sol se detuviese y abrió los cielos para que cayera algunas piedras de granizo sobre algunos en un sector que Él determinó. Esto es lo que hizo. Pero esto es lo que puede hacer. Y esto es lo que podría hacer si está en su voluntad. Cuando viene nuestro socorro. La palabra no cambia, hermano, Dios no cambia. Josué levantó la mano y dijo que se detuviera el sol y Dios por medio de Josué le da esa posibilidad. Y Dios dice que el sol se detenga. Hermano, esto no cambió. Este es un mensaje de esperanza donde podemos estar rodeados de hostilidad.
de contratiempos, de miedos. No se olvide que tenemos a un Dios grande que detuvo el sol. Tenemos a un Dios grande que detuvo el sol. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias, Padre, porque has traído palabra. Señor, nos has mostrado tu grandeza, Padre, tu majestuosidad, Señor. Qué majestad, Señor. Señor, nos trajiste el ejemplo de Josué, Padre, se equivocó como nos equivocamos nosotros. Hizo sin consultar, Señor. Pero cuando él estuvo en comunión con Dios, tú, Señor, respondes, Señor, y detuviste el sol por casi un día, Padre. Querido Dios, gracias por mostrarnos esta palabra, Señor. Gracias porque nuestro corazón se llena de gozo, se llena de paz, Señor. Habíamos perdido la perspectiva de ti, Señor, de lo grande que eres. Del socorro que nos traes a tus hijos, Señor. Y que si está en tu voluntad para ayudarnos, vas a detener hasta el sol, Padre. Nosotros nos quedamos en tus manos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, porque por el derramamiento de esa sangre en la cruz, Señor, estamos amigados, reconciliados contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.